Versículo 34. Dice así la palabra del Señor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Quiero que vean el orden tal como es. Mas al fin del tiempo dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Es decir, primero alzó sus ojos. Y mi razón me fue de vuelta. ¿Cuándo le fue de vuelta la razón? Vaya, cuando alzó sus ojos al cielo. Cuando alzó sus ojos al cielo, entonces le fue de vuelta la razón. Y después de que le fue de vuelta la razón, dice que: y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Cuándo le fue añadida mayor grandeza? Cuando reconoció que el Altísimo es el que reina. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Quiero que en vez de Nabucodonosor diga su nombre. Ahora yo. Pero diga su nombre: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Prepara nuestros corazones, amado Dios. Quita todo estorbo en los cuerpos, todo síntoma de enfermedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos estar preparados para oír tu palabra, Señor. Así sea, Señor. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, para sintetizar la enseñanza que tenemos en este capítulo 4 del libro de Daniel, es que el rey Nabucodonosor tuvo la inusual oportunidad de aprender de manera viva que a los que andan en soberbia les va mal, que a todos los soberbios les va mal. De acuerdo a la palabra del Señor, dice la Biblia que Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos, pero que le da gracia a los humildes. El Salmo 138 y en el versículo 6, el Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso. ¿Cuánto lo creen? Que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mas al altivo mira de lejos. Es decir, a Dios no le impresiona la ropa polo que yo uso, o las carteras Louis Vuitton que cargo, o los cinchos que ando aquí para agarrar mi pantalón que tienen una doble G. A Dios no le impresiona eso. Dios dice que atiende al humilde,
mas al altivo mira de lejos. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 34, Salomón dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Jesús modeló la importancia de la humildad. Quiero decirles que cuando Jesús caminaba estaba modelando lo que es ser una persona humilde. Por eso él dijo que las zorras tienen sus madrigueras y las aves de los cielos sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y siendo el rey y dueño de todo el universo, el Señor nos enseñó y nos sigue enseñando a tener una disposición a tratar a los demás como dignos de más honor que a nosotros. Eso es lo que dice la palabra, que a los demás debemos verlos arriba de nosotros, nunca verlos abajo, sino ver a los demás arriba de nosotros. Y el Señor nos dio una lección de humildad en ese maravilloso capítulo 2 de Filipenses, que es conocido teológicamente como la quinosis de Cristo. Es decir, cuando hablamos de la quinosis, estamos hablando de su humillación y su exaltación. Esa combinación, porque no hay exaltación sin humillación. No hay exaltación sin humillación. Y por eso en el capítulo 2 de Filipenses dice Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy, en este capítulo 4, tenemos una lección. Una lección de lo que le pasa a los que caminan en soberbia. A los que caminan en soberbia. Quiero que comencemos. Mas al fin del tiempo, comienza el versículo 34. El tiempo referido es lo que Daniel le mencionó en la interpretación del sueño, que iban a pasar 7 tiempos. Y observen ustedes que transcurridos los 7 años, Nabucodonosor recobró la razón y bendijo al Altísimo. Cuando recobró la razón, bendijo al Altísimo. Ahora, observe que él nunca pudo liberarse de su locura por sí mismo, hasta que Dios le señaló el fin de los tiempos. Nada pudo hacer él para liberarse en esos 7 años de la locura que tenía, sino que hasta que fue el cumplimiento del tiempo que Dios había señalado.
el cumplimiento del tiempo que Dios había señalado. En cada cosa, evento o algo que sucede en nuestras vidas, Dios señala un tiempo. Y el problema o la enfermedad o la dificultad no se va a ir antes, hasta el tiempo que Dios ha señalado. Hagamos lo que hagamos, gritemos lo que gritemos o nos arranquemos el pelo, la prueba va a durar el tiempo que Dios quiere que dure. La situación difícil va a estar hasta que se cumpla el tiempo que Dios ha establecido. No se va a terminar un día antes ni un día después. Terminará en el tiempo perfecto que Dios ha establecido. Si tu esposo es inconverso, te hace la vida difícil porque eres cristiana. En primer lugar, él no tiene que convertirse porque tú ya no lo aguantas. Eso sería una petición egoísta. Simplemente quiero que se convierta, que ya no sea borracho porque ya no quiero estar. No. Tienes que orar para que su alma sea salva. Pero el punto está que ese cambio en él no se va a producir hasta que sea el tiempo de Dios. Ese es tu hijo que anda en las calles, ese es tu hijo que anda en las drogas. Esa situación difícil no se va a terminar hasta que sea el tiempo que Dios ha establecido. Aleluya, aleluya. Voy a pensar que ya no aguantas a tu mujer. Ese matrimonio ahí va a estar hasta que se cumpla el tiempo que Dios ha establecido. Y si Dios dijo que vas a estar ahí con esa cruz pesada hasta el último día de tu vida, hasta ahí vas a estar con esa cruz. No se va a ir antes, no se va a ir después. Y tienes que llevar la cruz. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso a aquel le preguntaron: ¿cuáles son los años más difíciles del matrimonio? Pero ¿cuáles son los años más difíciles del matrimonio? Él dijo: los años que viva mi mujer. Y también la mujer puede decir: los años que viva ese peludo, los años difíciles. Estoy diciendo el tiempo de Dios. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Señor, ya demasiado. Llores lo que llores, ayunes lo que ayunes, hagas lo que hagas. Eso va a durar los tiempos que Dios ha dicho que van a durar. Aleluya. Bueno, cuando llegó el tiempo, él tuvo la oportunidad de humillarse. Y por eso les dije que vieran bien la lectura bíblica. Porque él se humilló, es decir, vean ustedes cómo va el orden, porque de alguna manera la mente del rey todavía conservaba momentos ocasionales de lucidez. En su locura que estaba y amarrado con cadenas y con el pelo largo y las uñas que le habían crecido, de repente, momentáneamente, ocasionalmente venía lucidez. Y en el momento que se cumplieron, tuvo la oportunidad de alzar sus ojos al cielo. ¡Aleluya! Y cuando eso hizo, cuando alzó sus ojos al cielo, ese momento fue uno de los más importantes en la vida de él. Porque ahí es donde se va a dar su arrepentimiento, su humillación y el reconocimiento que el único grande y que reina por siempre y digno de ser alabado y digno de ser glorificado es el Dios que reina allá en el cielo. Aquí yo aprendí un principio. El Dios a quien servimos no solamente existe, sino que reina. Él reina. Ninguna otra posición puede tener sino aquella de una soberanía ilimitada.
Y cuando digo soberanía ilimitada, estoy diciendo que Él puede hacer con sus criaturas lo que Él quiera, lo que Él desee. Él lo puede hacer porque tiene una soberanía ilimitada. Aleluya. Aleluya. Alzó sus ojos al cielo. Es decir, como queriendo, es la forma de decir que reconoció la soberanía absoluta del Dios del cielo. Estamos hablando de un rey soberbio. Estamos hablando de un rey orgulloso. Estamos hablando de un hombre que era inmensamente poderoso en la tierra, que hacía lo que él quería. Al que quería metía en la cárcel, al que quería le daba libertad, al que quería lo engrandecía, al que quería lo humillaba, al que quería le daba y al que quería le quitaba. Así era él, era poderoso. Pero no se había dado cuenta que él estaba allí porque Dios lo había permitido, que Dios lo había puesto ahí. Y así como Dios lo había puesto, así también Dios lo podía quitar. Estoy diciendo que así como Dios te ha levantado, Dios te puede venir a hacer que caigas hasta abajo. Esa posición que ahora ostentas, ese lugar que ahora tienes, en un momento lo puedes perder porque Él es un Dios soberano. Y si no reconoces que es Él, aleluya, el que te ha dado esa posición. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben ustedes que hasta antes de quedar loco, el rey Nabucodonosor, él se había siempre preocupado por sí mismo, buscando la honra y la gloria para sí mismo, buscando la honra y la gloria para sí mismo? Lo repito tercera vez, buscando la honra y la gloria para sí mismo. Pero a partir de este momento, su prioridad va a ser buscar la honra y la gloria de aquel que vive para siempre. Esto prácticamente tendría que ser lo nuestro. Hasta antes de venir al Señor, nosotros buscábamos nuestra propia honra y buscábamos nuestra propia gloria. Es decir, que nos vieran, que nos aplaudieran, que la gente nos pusiera en alto. Es decir, estuviéramos en el tiempo hoy moderno, hubiéramos pagado troles, porque ahora si usted se quiere hacer famoso es bien fácil. Páguele a un montón de troles, de esos que están en el Facebook, que están en los medios digitales, y de la noche a la mañana usted se hace súper famoso. Se llama vender una imagen. Usted puede vender la imagen como algunos que van y que regalan una casa y empiezan a poner en todos los medios, aquí el señor Adán Hernández, a pesar de que está en una silla de ruedas, está regalando una casa a una gente necesitada, y empieza él a vender su imagen pagándole a miles que divulguen ese momento cuando él estaba regalando la casa, y de la noche a la mañana Adán Hernández va a ser reconocido como un filántropo, como un hombre generoso, bondadoso, y van a empezar más lo que la casa que él regaló se la van a regresar, pero multiplicada, porque la gente va a ver el gran corazón de Adán Hernández. Señor Hernández, aquí tiene para que darle a otra gente que la necesite. Es decir, ahora estamos en ese tiempo. Los políticos venden su imagen, los presidentes tienen miles de troles para vender una imagen que nosotros no las tragamos. Las noticias falsas que salen en los medios y nosotros las divulgamos porque simplemente nos están metiendo lo que ellos quieren que nosotros creamos o pensamos, porque no tenemos ni la oportunidad de ir de rodillas y pedirle al Señor: muéstrame en realidad lo que hay detrás de todo lo que estoy oyendo o detrás de todo lo que estoy viendo. Aleluya, aleluya, aleluya. O sea, hoy se llama
el empoderamiento del yo. El culto al yo. Esa es la filosofía de hoy. El culto al yo. El culto al yo. Por eso todos queremos vestirnos súper bien. Por eso todos queremos oler súper bien. Por eso nos ponemos lo que nos hace falta y nos quitamos lo que nos sobra. Estoy hablando bien en serio. Porque es el culto al yo. El culto al yo. Honra para mí. Gloria para mí. Pero las personas que se han convertido a Cristo y que conocen a Cristo ya no buscan ni honra para ellos, ni gloria para ellos, sino que solo honra y gloria para Dios. Por un día me imaginé, si yo fuera presidente de un X país, ¿qué hiciera? ¿Y sabe lo que yo hiciera? Convocaría a 3 días de humillación a toda mi ciudadanía. A 3 días de pedirle perdón a Dios. 3 días de pedirle perdón a Dios, de humillarnos delante de Dios para que las ventanas de los cielos se abran. Y no andaría con guardaespaldas ni en Tajos 2025 y que me abran el camino las motocicletas. Andaría en mi mismo carro viejo. Aleluya. Es decir, ¿por qué razón? Porque hagas lo que hagas, no vas a alargar tus días. Hagas, lo que va a venir a tu vida vendrá. Y es mejor que sea Dios tu protector. Y es mejor que sea Dios tu ayudador. Y creer lo que la Biblia dice, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Quisiera ver un solo presidente que convoque a una humillación y arrepentimiento, comenzando por él y su familia, pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Y que nosotros tenemos que reconocerlo: que el dominio de Dios es sempiterno. Hoy nosotros oímos hablar de ¿cómo se llamaba? De aquel gran Nicola, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? No, el presidente de Rusia, de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Y oímos hablar de una señora Margaret Thatcher. Oímos hablar de un señor que se llamaba Ronald Reagan, que murió sin saber que había sido presidente de los Estados Unidos. Le dio mal de Alzheimer. Él había sido actor de cine, filmó varias películas de vaqueros y fue presidente de los Estados Unidos, y murió sin saber que había sido presidente de los Estados Unidos porque le dio mal de Alzheimer y la mente se le quedó en cero. Oímos hablar de Benito Mussolini, oímos hablar de Gandhi, oímos hablar de Hitler, oímos hablar de tantos otros grandes. Napoleón Bonaparte ya no está, Gerardo Barrio ya no está, Simón Bolívar ya no está, y Dios sigue reinando. Aleluya, aleluya. Oímos hablar de Salinas de Gortari de México, del otro señor de botas, ¿cómo se llamaba? Fox, Vicente Fox. Y oímos hablar de tantos que ya allá están en los ranchos ya comiendo nopales. Dios sigue siendo Dios. Ojalá si lo pudieran entender los jóvenes de hoy, los políticos de hoy, los gobernantes de hoy, que lo de ellos es pasajero. Es pasajero. Nabucodonosor lo reconoció, que el dominio de Dios es sempiterno y su reino por todas las edades. Alaben a Dios, aleluya. De este modo, él ahora está aceptando la autoridad suprema del Dios que antes había rechazado. Y si usted ha venido a Cristo y usted no ha aceptado totalmente la autoridad de Dios sobre su vida, usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Él ahora el que mande en nuestra vida. Él es la máxima autoridad en nuestras vidas.
la máxima autoridad de nuestras vidas. Aleluya. Pero Nabucodonosor solamente podía ver la verdad acerca de sí mismo cuando vio primeramente la verdad acerca de Dios. Usted no puede ver la verdad acerca de usted mismo si no ve primeramente la verdad acerca de Dios. Cuando usted ve la verdad acerca de Dios y ve lo sublime que Él es, y lo santo que Él es, y lo limpio que Él es, y lo perfecto que Él es, empieza a derrumbarse todos aquellos conceptos de usted, que usted es alguien importante, que usted es alguien especial. Usted se empieza a derretir como la cera delante del sol. Usted empieza a derretirse, y entre más ve la grandeza de Dios y entre más ve la santidad de Dios, usted se empieza a sentir más y más peor que una cucaracha. Se empieza a sentir, el mismo profeta Isaías dijo: y ahora, pobre de mí, porque he visto la santidad de Dios. El profeta Isaías, capítulo 6, vio la grandeza, la santidad de Dios, y se sintió él que iba a morir. Mientras usted no ve la verdad acerca de Dios, usted no ve la verdad acerca de usted mismo. Pero cuando usted lo contempla a Él, aleluya. Es decir, el rey de Babilonia vio quién era Dios. Y usted y yo tenemos que ver quién es Dios. Y cuando lo vemos, lo primeramente que vamos a reconocer es que Él es un Dios soberano. Y todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Él así lo permite. Oh, gloria a Dios. Y no fue sino después de esto que su razón le fue devuelta. O sea, todo lo que estoy diciendo pasó antes de que le regresara la razón. Estoy diciendo que cuando él alzó sus ojos fue cuando reconoció la soberanía, la grandeza. Fue cuando se dio cuenta que Dios tiene un reino sempiterno, que su reino no tiene fin, que Nabucodonosor iba a morir. De cierto murió allá por el año 500 antes de Cristo, y Dios sigue siendo Dios. Ya pasaron 3000 y más de años y Dios sigue siendo Dios. Ya de Nabucodonosor no queda pero ni un pelo, absolutamente nada. Y Dios sigue sentado en su trono. Volver a la razón. Allá del capítulo 15 de Lucas, y en el versículo 11 tenemos la historia cuando dice que también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Sigamos leyendo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Era porque no tenía razón, no estaba en razón el muchacho. No estaba en razón. El muchacho que se va de la casa buscando libertad es porque ha perdido la razón. Y dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, los cuales los judíos no lo podían hacer. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga aquí, versículo 17. Y volviendo en sí dijo. Es decir, cuando contempló toda la miseria en la cual vivía, había gastado toda la herencia, no le quedaba nada. Aquellos falsos amigos que tuvo cuando tenía dinero, ahora ya no hay nadie le ofrece nada, nadie le da nada. Pero volviendo en sí, es decir, le llegó un momento de contrición, de dolor por lo que había hecho.
Y él dijo, volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Esto es tremendo, porque volvió en sí, así como nosotros que también volvimos en sí. Y hoy estamos aquí adorándole, glorificando, porque Dios nos dio la oportunidad. Se cumplió el tiempo de andar en las cosas del mundo y ahora estamos en el Señor, volviendo en sí. Aleluya. La razón le fue devuelta a Nabucodonosor. La razón le fue devuelta al hijo pródigo. Y yo tengo que alabar, porque Dios también nos devolvió la razón a nosotros. ¿Qué sucedió cuando le fue devuelta la razón? Este regreso de la razón resultó en Nabucodonosor en adoración. En adoración. Adoró. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Después del gran milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros tendríamos que vivir para adorarle más y alabarle más. ¿Sabe qué estoy diciendo, hermanos? Que nosotros no adoramos lo suficiente. No lo adoramos. No tenemos suficiente adoración. Y por eso casi siempre tienen que estar diciéndonos: adora al Rey. Adora al Rey. Yo vine a adorar al Rey. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Es más, ni hemos aprendido a adorar, porque cuando uno adora jamás está con la cabeza en alto. Cuando uno adora está con la cabeza para abajo, inclinada la cabeza, el reconocimiento que el único grande y poderoso es Él. No, nosotros estiramos más el cuello así: Señor, te adoro. Eso no es adoración. Cuando te presentes delante de Él, inclina tu cabeza, inclina tu corazón, inclina tu espíritu, inclina tus pensamientos, inclina tus sentimientos. Que eso, dije, es más grato el olor que los machos cabrillos y los bueyes que se sacrificaban al altar. Y Dios recibe eso. Dios va a recibir tu adoración. Dios se va a deleitar en tu adoración. Aleluya. Aleluya. Es decir, adórale, pero con más humildad. Adórale, pero con más reverencia. ¿Por qué razón? Porque no eres nada y Él lo es todo. Todos los habitantes de la tierra son considerados, todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra. Donald Trump, la señora de México, que no sé ni cómo se pronuncia el apellido, Xiomara de Honduras, Bukele de El Salvador, el de Nicaragua, y todos, Nicolás Maduro, todos son como nada delante de Él. Nosotros somos como nada delante de Él, y lo que ahora somos se lo debemos a Él. Y dice: y Él hace
según su voluntad en el ejército del cielo. Oh Dios mío, si Él hace según su voluntad en todos los arcángeles, que son millonésimas, billonésimas de veces más poderosos que nosotros, que no pueden morir, que no necesitan comida para subsistir, ni necesitan aire, no necesitan nada, son grandes y Dios hace con ellos lo que quiere. Aleluya, aleluya. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Porque esta semana al presidente le hicieron burla porque dice que él todas las noches le dice a su esposa, the first lady. Pero dice que le dice la first lady para que él todas las noches se dé cuenta que él es el presidente de los Estados Unidos. Es decir, vanidad y orgullo. Le tengo que decir a Melanie, the first lady, para que no se me olvide que soy el presidente de los Estados Unidos. Es decir, te estás acostando hoy con el presidente de los Estados Unidos, vas a tener relaciones con el presidente de los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando, pero lo de él es lo de nosotros. Es lo mismo, es el mismo cuadro de grandeza, de soberbia. Aleluya. Es lo mismo. Porque se nos olvida que no somos nada. Aleluya. Él lo es todo. Bueno, pero también este regreso de la razón resultó en Nabucodonosor en oración. Si usted ahora es convertido y usted no ora, es decir, estoy hablando de creer lo que Nabucodonosor llegó a creer. ¿Qué llegó a creer? ¿A dónde llegó Nabucodonosor? Arribó a la conclusión de que él no era nada, que lo que él se creía que era no era nada, que el único que lo es todo es Dios. Observen esto, porque esto es importante. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es el todo, podemos saber que Dios puede cambiar el corazón del hombre. ¿Cuántos saben eso? Que Dios puede cambiar el corazón del hombre. Que Dios puede cambiar la mente del hombre. Que Dios puede cambiar el curso de los ríos. Y estoy hablando alegóricamente. Dios puede cambiar el curso de los ríos. Aleluya. El flujo de los océanos que inundan, que vienen con mareas altas. Dios puede cambiar el flujo del océano. Dios puede distribuir los recursos de tal manera que ahora no tienes, mañana Dios te puede dar y tener. Aleluya. Distribuir los recursos. No estoy hablando de que te ganes la lotería, porque nosotros no ganamos más que la lotería. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, ganamos más que la lotería. Y el señalamiento de ángeles. Aleluya. O sea, los ángeles, dice la Biblia, de acuerdo a Hebreos, que están a nuestro servicio, son ministradores nuestros. Aleluya. Si no fuese de esa manera, el diablo a nosotros ya nos hubiera hecho pedazos. Aleluya. Pero ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque el Señor pone ángeles alrededor de nosotros. De alguna manera es hora de aprender a discernir los mensajes de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, párate y aunque la luz esté en verde? Y los que aprendemos ese lenguaje, y de repente usted no se ponga terco, pero es que la luz la tengo en verde. No me importa que la tengas en verde, te dice Dios, párate. Vaya pues, te voy a obedecer, Señor.
cuando ves que alguien se pasó la luz en rojo, va huyendo de la policía. Y eso no respeta nada. Hombres que de repente tienen una experiencia terrible en el hogar, ¿sabe que lo que hacen? Es agarrar su vehículo y salir a la calle, quieren la muerte y empiezan a pasarse todas las luces en rojo, esperando que alguien, porque según ahí la esposa va a volver a tener que lamentación. ¿Por qué te fuiste si yo todavía te quería? ¿Y ahora para qué si ya estás muerto, bandido? Lo que estoy diciendo es que aprende a escuchar a Dios, la voz de Dios. No te vayas por ese camino, no salgas a esta hora. Es decir, todo lo que Dios te diga, hacelo. Es más, Dios hasta te puede hablar por la mujer. Estoy hablando en serio. Cuando te dice, ya no salgas, Manuelito. Sí, mi amor, aquí me quedo. No te vayas a pescar. Va a venir la inundación del río y te va a llevar. Estoy hablando, escuchar la voz de Dios. Dios siempre envía ángeles cerca de nosotros. Una de las cosas más peligrosas es cuando vamos a los hospitales. Y especialmente cuando estamos en cuidados intensivos. Ahí se mueven demonios de muerte terrible. Y por eso cuando usted ama a alguien, aunque se desvele, esté a la par una persona allí. Enfermeras que les inyectan cosas para que se muera, que hasta dicen, este ya no necesita vivir, si este ya está muy viejito, ya está muy acabado. En cambio este sí, a este, como que ellas deciden a quién despachar y a quién no despachar. Espíritus de muerte. Por eso hay que estar uno ahí en batalla. Gloria a Dios, alaban a Dios, hermano. Ya voy a terminar. Estoy diciendo que deberíamos tener un corazón más humilde. Tengo 44 años y la oración mía hasta el día de hoy es: Señor, quiero ser humilde. Hazme humilde. Hasta el día de hoy fue mi primera oración y hasta el día de hoy sigo pidiéndole al Señor humildad hasta el día de hoy. ¿Y por qué se la sigo pidiendo? Porque creo que no la tengo. Es verdad, vea. Vaya. Tenemos que tener un corazón de aceptación de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Hay cosas que no son nada agradables. Hay cosas que duelen. Hay cosas que parten el alma. Hay cosas que nos sacan lágrimas de nuestros ojos. Mas sin embargo, tenemos que aceptarlas con todo el corazón. En mi estudio de hoy aprendí algo nuevo. Digo, no nuevo, sino que lo entendí profundamente. Cuando Moisés le dice a Aarón que él nunca podía llorar cuando un ser de su familia se muriera. Que él no podía ir a la velación de un ser querido que se muriera. No podía entrar ahí, ni podía mostrar dolor o angustia. El sumo sacerdote, que aunque se muriera quien se muriera de su familia, él tenía que estar siempre en sus funciones de sumo sacerdote. Porque si él iba a donde estaba el muerto, él iba a quedar como inmundo, contaminado, y ya no podía, tenía que ser sacado 8 días fuera del campamento y pasar por todo el proceso de purificación. Por eso él, se muriera la mamá, se muriera el papá, se muriera el hermano, se muriera quien se muriera, él tenía que estar en el templo sirviendo a Dios. Aleluya. Bueno, ¿qué pasó con Nabucodonosor? No solo recuperó la razón, recuperó el reino.
recuperó el reino. Y aquí yo veo un gran milagro. Porque cuando yo me enfermé del COVID y que me estaba muriendo, y aunque mi familia les di instrucciones que no dijeran qué me estaba pasando ni qué me estaba sucediendo, pero varios, o sea, especialmente cuando Oscar Medina salió llorando por las redes pidiendo oración por mí, ya medio mundo se dio cuenta que yo me estaba muriendo. Pero la gran pregunta aquí era, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Es decir, digo así en el sentido, ¿y ahora quién va a ser el que va a tomar el cargo de pastor? Ya habían algunos que estaban preguntando que quién iba a tomar el cargo. Ni me había muerto todavía. Y yo creo que en el caso de Nabucodonosor, después de 7 años de estar loco, yo creo que el parlamento se reunía y decía, ya es hora que elijamos a alguien. Este señor nunca va a recobrar. Que no lo ven cómo tiene el pelo largo, que no ven cómo tiene las uñas, que no ven que mugue como buey, que no lo ven pues, que come hierba como animal. Y es hora. Y habían unos príncipes ahí que decían, yo creo que el elegido soy yo, etcétera, etcétera. Y lo tremendo es que dice Nabucodonosor, y aquí hay que leerlo. Porque en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Sabe qué es lo que yo aprendí ahí? Que él cuando recobró la razón, lo menos que dijo fue, a ver, regreso a mi palacio, regreso a mi posición. No, a él lo fueron a buscar. A él su gobernador, su consejero, le dijeron, rey, qué bueno, ¿cómo? Rey, sí, rey, qué bueno, ya es hora que mire, que se ponga a ver los destinos, las riendas de la nación, pero ahora ya no solo, ahora con la ayuda del Todopoderoso que está en los cielos. Con mayor grandeza. Aleluya. Porque Dios honra a los que le honran. Y por eso Él hizo esta declaración. Ahora yo, Ismael, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto fue lo que mencionó el gran predicador, el príncipe de los predicadores, cuando dijo: la grandeza de una nación no depende de la grandeza del que la dirige, sino de que el gobernante y gobernados hagan una confesión de fe en el único Dios verdadero. Ahí está la grandeza de una nación. Es decir, no necesitamos mentes brillantes, necesitamos hombres temerosos de Dios, que pongan a Dios en primer lugar en su vida, que amanezcan de rodillas y anochezcan de rodillas. Póngase de pie en esta noche y alabe el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Qué lección la que aprendemos, Señor, porque cada quien en su nivel padece de orgullo y de soberbia, Señor. Padecemos de orgullo y soberbia. Pareciera que estas palabras que hoy hemos oído de que no somos nada, nos entran por un oído y nos salen por otro. Mas sin embargo, tú sigues teniendo paciencia con nosotros y misericordia con nosotros. Padre, te pido que esta palabra quede impregnada en mi corazón, Señor.
para que me dé cuenta que el único soberano, sempiterno, que reina por siempre eres tú. Bendito tu nombre por siempre. Amén y amén. Aleluya.